Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Gloria a Dios. Qué hermoso es adorar al Señor juntos. Si pueden abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, y capítulo 2, versículo 3. En este pasaje, el día de hoy, en esta serie de vidas moldeadas por el Evangelio a través de Primera de Pedro y Segunda de Pedro, esas cartas preciosas de la Biblia, hoy vamos a estar meditando en ese tema de la santidad. Pero la santidad de una manera muy específica. La santidad como la marca distintiva de nuestra adopción, de nuestra identidad como hijos. Vamos a pedir al Señor que use este tiempo para que realmente haya fruto espiritual en nuestros corazones a través de su palabra. Señor, ten compasión de nosotros, Señor. Venimos ante ti, ante tu palabra, para alimentarnos ella, Señor. Venimos ante ti sedientos, buscando que tu gracia encuentre una vez más nuestra alma y renueves nuestra fe. Despiertes nuestros corazones a las realidades gloriosas de tu palabra. Por favor, pastoréanos. Oh buen pastor, pastoréanos a través de tu palabra, en el poder de tu Espíritu, para la gloria de Dios el Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. En este pasaje que vamos a terminar todo el capítulo 1 hoy, y vamos a ir incluso al capítulo 2 hasta el versículo 3. Vamos a ver que Pedro hace ahora un énfasis en el comportamiento. Recuerden que esta carta él está escribiendo a cristianos sufriendo, perseguidos, con diversas circunstancias alrededor del mundo conocido en esa época. Casi todos ellos básicamente en lo que hoy en día es Turquía, sufriendo diferentes cosas. Ya él ha pasado toda la mitad de este capítulo simplemente dándoles las buenas noticias del Evangelio, recordándoles las gloriosas verdades de su salvación. Y ahora, en este versículo 13, comienza a dirigirse hacia la vida práctica de estos cristianos. No solo a recordar los privilegios que tiene, sino ahora a darle instrucciones y exhortación y mandamientos. Se enfoca en la santidad. Pero hermanos, el orden es importante. Primero el Evangelio, primero el anuncio de la gracia. Y luego en base a esa gracia, la obediencia. En base a esa gracia, el comportamiento. Nosotros no nos portamos bien para obtener favores de Dios, para tener algún mérito,
para sentirnos más justos, para tener algo que ofrecer al Señor. No. Nosotros nos cambiamos y tomamos decisiones en la manera de vivir porque la gracia de Dios ha llegado a nosotros de tal forma que nos ha cambiado. Porque el Evangelio nos ha hecho nuevas criaturas y por lo tanto hay cambios en nuestra manera de vivir. Por lo tanto, yo quiero que anotes esta frase, la recuerdes, es fácil de memorizar, pero es muy importante para toda la vida de crecimiento en madurez cristiana. Esa es la frase. El Evangelio que nos salva es el mismo que nos santifica. ¿Okay? Es una frase conocida, pero ¿cuánta verdad hay en él? El Evangelio que nos salva es el mismo que nos santifica. El Evangelio no es para el comienzo de la vida cristiana en el que tú estabas perdido y ahora has creído en Cristo y ya se acabó. Ya soy cristiano, ahora dejo el Evangelio a un lado y ahora a pasar a todo lo demás que la Biblia tenga que enseñarme. Bueno, si vives de esa manera, vas a malentender la Biblia. Porque todos estos mandamientos de la Biblia tienen un mismo fundamento y es el Evangelio. Cuando la Biblia nos instruye a amar a nuestras esposas, a las esposas a someterse a sus esposos, a los hijos a honrar a los padres, a los trabajadores a hacer el trabajo bien como para el Señor. Todos esos mandamientos en todas las áreas de nuestra vida simplemente son frutos e implicaciones del Evangelio de nuestra salvación. Y si no entendemos la Biblia así, la vamos a malentender al leerla. Entonces, el Evangelio que nos salva es el mismo que nos santifica. Es la gracia de Dios la que produce no solo la conversión, pero el cambio real en nuestras vidas. Ahora bien, el apóstol Pedro enfatiza una verdad del Evangelio. El Evangelio es como un diamante que tiene muchos lados y si pones un rayo de luz se va a expandir por todos lados con diferentes colores. Uno de esos es la doctrina de la adopción. La doctrina de la adopción. ¿Qué significa la doctrina de la adopción? Que por medio del Evangelio, por medio de la muerte y resurrección de Cristo y la regeneración del Espíritu Santo, haber nacido de nuevo, por medio de eso que Dios ha hecho en nosotros, esa gracia que Dios nos ha otorgado, por medio de eso nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Antes de eso, no éramos hijos de Dios. La Biblia nos llama enemigos de Dios. Siendo enemigos, siendo rebeldes, Él nos salva y ahora nos hace hijos. Hijos. Y el apóstol Pedro usa esta doctrina de la adopción como una parte del Evangelio para impulsar una vida de obediencia en ti. Que dejes de ignorar lo que la palabra de Dios te dice que debes hacer. Vivimos en una época, hermanos, en la que la palabra deber es una mala palabra. Déjame anunciarte, los cristianos tenemos deberes que debemos cumplir. Estamos obligados. El Señor nos requiere. Él no nos pregunta o nos invita o nos insinúa a vivir de una manera. Él es el Señor. Él es el Rey. Él es el dueño de tu vida. Y Él te dice que hagas algo y lo haces.
Sin embargo, no solamente es el Rey, y por eso hay una gloria increíble en Cristo. Porque nos muestra no solo a Dios como el Rey, el dueño de nuestra vida, sino que por medio de la cruz, ese mismo Señor y Rey es ahora nuestro Padre. Nuestro Padre. Déjenme decirlo más claro. Solamente aquellos que están en el Hijo Jesucristo son hijos de Dios. Y si tú estás en el Hijo, Dios es tu Padre. Y siempre lo va a ser. No importa el momento en el que estás pasando ahorita. Si estás en Cristo, nueva criatura eres. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Y eres hijo de Dios. Y Él es tu Padre. Y la Biblia una y otra vez dice que a los hijos es a los que el Padre disciplina. Por lo tanto, si eres hijo, aunque estés en rebeldía, tu Padre te traerá. Entonces, si pudiera resumir todo este pasaje que vamos a estar meditando brevemente, en una frase, sería esta frase: debemos tomar en serio el privilegio de nuestra identidad como hijos de Dios. Es decir, mucho de nuestro problema es simplemente escuchar cosas que la Biblia dice y no tomarlas en serio. Y no empezar a vivir estas realidades que se nos han anunciado. ¿Ok? Entonces hay 3 exhortaciones en este pasaje y en este mensaje de hoy a vivir lo que ya somos, hijos. 3 exhortaciones a tomar en serio nuestra identidad. Primero, vivamos como hijos que reflejan a nuestro Padre. ¿Okay? Vivamos como hijos que reflejan a nuestro Padre, que se parecen al Padre. Pedro especialmente hace eso al decir: sed santos porque yo soy santo, porque Dios es santo. Segundo, vivamos como hijos que honran a nuestro Padre, que viven de tal manera que están activamente, intencionalmente buscando honrar y glorificar a nuestro Padre en obediencia. Y tercero, vivan como hijos que escuchan. Vivamos como hijos que escuchan a nuestro Padre. Que no lo ignoran, que no viven sus propias vidas simplemente con el título de cristianos, pero yo vivo como yo quiera. Sino que estoy constantemente escuchando a mi Padre. ¿Cómo se hace eso? En su palabra, la palabra pura. Pedro dice: anhelad, desead la palabra pura. Amén. Muy bien. Vamos entonces con la primera exhortación del apóstol Pedro. Vivamos como hijos que reflejan a su Padre. Vivamos como hijos que reflejan a su Padre. Versículos 13 al 16. Naturalmente, hermanos, los hijos se parecen a sus padres. Físicamente, muchas veces sí, pero también en muchas otras áreas. La forma en la que se ríen, la forma en la que se enojan, la forma en la que reaccionan, las cosas que le apasionan. Muéstrame un padre que es fan del fútbol y te voy a mostrar un hijo que tiene un interés creciente por el fútbol. Muéstrame un padre que siempre está hablando del básquetbol
y te voy a mostrar un hijo que está interesado y siempre pensando en el básquetbol. Pero incluso físicamente, por supuesto, los hijos se parecen a sus padres. Cuando digo padres y madres, ¿no? Muchos de ustedes conocen mis hijas. Decimos que Mariana se parece a mí y Marbella se parece a mi esposa. Y yo estoy seguro de eso. Y lo vemos en muchas cosas, no solo en relación a su cara, pero en muchas otras cosas. Ahora, esos versículos nos presentan dos formas en que nosotros podemos parecernos a nuestros padres, reflejar a nuestros padres, a nuestro Padre Celestial. Primero, por nuestra manera de pensar. Y segundo, por nuestra manera de vivir. Reflejémoslo en nuestra manera de pensar. Versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Lo primero que distingue la identidad de una persona es qué es lo que tienen sus pensamientos. ¿Qué es lo que reina en tus pensamientos? El tipo de mente que tengas muchas veces te hace el tipo de persona que eres. La mente cristiana debe reflejar a Dios, la sabiduría de Dios, y no amoldarse a los sistemas de pensamiento de este mundo. La mente cristiana debe ser sabia, sagaz, inteligente, iluminada. Es lo primero que dice. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y vamos a explorar un poquito eso. Pero segundo, sed sobrios. Tercero, esperad por completo la gracia que se os traerá. Debe ser una mente elevada, con una perspectiva eterna. Primero, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Bueno, estos son los lomos. Y las vestimentas de ese tiempo, largas, hacían que uno tuviera que, para ir a correr rápido, huir o pelear, tenían que amarrarse las vestimentas a los lomos para poder ser más ágiles. Eso significa ceñir vuestros lomos. Pero es de vuestro entendimiento. En otras palabras, debemos estar listos para la acción. Nuestras mentes deben estar listas para la acción, deben estar alerta, deben estar preparadas para el día de la venida de Cristo. No debemos casarnos o entretenernos con las filosofías de este mundo. Y Pedro le habla a esos cristianos en persecución, sufriendo, diciendo, claro, ustedes son peregrinos. Ustedes están pasando por esta ciudad del pecado, del peligro. No se acomoden de tal forma de que ahora este es su hogar y piensan como ellos. Manténganse como peregrinos. Manténganse como extranjeros. Manténganse como personas distintas. Eso es lo que significa santo. Apartados, distintos. Santo no significa lo que popularmente en nuestra cultura latina católica es un hombre o una mujer iluminada y casi que divinizada, ¿no? Que ha llegado a un punto de iluminación, casi una doctrina budista en un sentido. Y esos son los santos. No, la Biblia dice que santo es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque santo significa apartado para Él. Que eres posesión de Dios ahora. Ya no eres del mundo, ya no eres del pecado, ya no eres de Satanás. Ahora eres suyo. Por eso aquellos que han sido comprados por la sangre han sido santificados, hechos santos, hechos de Cristo. Y Cristo
es bueno y justo y sabio, y por lo tanto ustedes deben ser como Cristo. Segundo, sed sobrios. Los hijos de Dios deben estar marcados por ser sobrios. ¿Qué significa sobrios? Bueno, nosotros entendemos sobrios como aquellos que no están borrachos, ¿verdad? Aquellos que tienen claridad, que pueden pensar con discernimiento. Sobrios también habla de una persona que es responsable y precisa y seria en su profundidad de pensamiento y considera lo que hace y por qué lo hace. Una persona que no es sobria es alguien que está topándose todo el tiempo con obstáculos y problemas y nunca se ha detenido a reflexionar qué hace y por qué lo hace. Lo contrario de sobrio es alguien que se deja llevar por las corrientes de pensamientos de este mundo. Sed sobrios. Tercero, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ya todos los cristianos hemos recibido gracia, el favor de Dios, el poder de Dios en Cristo. Pero hay mucho más que Dios te tiene preparado, mucha más gracia que tiene preparada para ti y que estamos esperando recibir. ¿Cuándo? En la venida de Cristo. Como dice la palabra, hemos recibido las primicias, los primeros frutos de todo lo que Dios tiene preparado para los hijos de Dios. Nuestra esperanza no puede estar en esta tierra, sino que esperar por completo en la gracia que se os traerá. Es una esperanza que está puesta en lo eterno, en la venida de Cristo, en lo espiritual. Somos peregrinos en esta tierra. Nuestras mayores inversiones no pueden ser en bienes terrenales, sino en lo eterno, sabiendo que pronto iremos a casa. Ahora, hermanos, yo sé que esto puede caer en choque con muchas personas y decir, pero ¿quiere decir que no puedo hacer negocios? ¿No puedo comprar casas? ¿No puedo tratar de multiplicar las riquezas en esta tierra? Pues no me voy a meter en ese tema, porque sí puede hacerse eso para la gloria de Dios. Simplemente quiero que sepas que el mensaje de Pedro es que nuestras mayores inversiones no deben ser en bienes terrenales, sino en lo eterno, sabiendo que pronto iremos a casa porque somos peregrinos pasando por acá. Mateo 6, 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y antes de que alguien se enoje, yo quiero simplemente animarte a pensar en esto. Si tienes una pasión muy grande por multiplicar riquezas en esta tierra, solamente mi pregunta es esta. ¿Tienes una pasión igual o mayor por multiplicar tus bienes eternos, por invertir en la eternidad, por invertir en el cielo, en el reino de Dios? ¿Te emociona más algo que puedes hacer para impulsar tus beneficios en esta tierra? ¿O te emociona más algo que puedes hacer para contribuir al reino de Dios? Esa es todo la pregunta que quiero hacerte para que pienses durante la semana. En conclusión, nuestra forma de pensar refleja que somos hijos de Dios, que somos extranjeros aquí, pero somos ciudadanos del cielo. Entonces, para todos los jóvenes, si tú eres cristiano, no te avergüence
que te miren mal en la escuela porque no eres como ellos. El apóstol Pedro te está diciendo que ser extranjero, peregrino, ciudadano de los cielos no debe ser una causa de vergüenza para nosotros. Más bien, es una señal de nuestra salvación, de que hemos sido apartados por Dios, santificados. Hemos sido comprados, que le pertenecemos a Cristo, y hemos sido rescatados de una generación perversa, corrompida, condenada. Y estoy usando palabras bíblicas. Es una señal de orgullo, de saber, si es verdad, no pertenezco a este mundo, pertenezco a Cristo, y su reino no es de este mundo. Si fuéramos de este mundo, el mundo nos recibiría, pero no nos recibe porque no somos de este mundo, dice el Señor Jesucristo. Este mundo odia la luz, odia la palabra de Dios, porque la Biblia dice que el rey de este mundo, el que está guiando los pensamientos y las filosofías y los movimientos de este mundo, es Satanás. Esta semana, ¿verdad? Estuvieron pasando sucesos en Canadá y noticias acerca de que está avanzando, ¿no? Básicamente el volver ilegal predicar contra el homosexualismo, predicar la Biblia en cuanto a estas cosas, que personas pueden ser puestos presos por esto. Y eso, por supuesto, que va a seguir avanzando. Y la presión para ustedes, peregrinos y extranjeros, para ustedes, hijos de Dios, va a crecer mucho más, muchísimo más. Y cada vez va a ser más evidente quiénes son hijos. Y ese es el punto del apóstol Pedro. ¿Quiénes son hijos? Hijos que se parecen al Padre. Primero, en su forma de pensar. Segundo, en su forma de vivir, su manera de vivir. Versículo 14 y 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La santidad es la marca de los hijos de Dios. La forma de vivir es la marca de que eres hijos de Dios. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, en todas las áreas de tu vida. ¿Qué es lo que ves en televisión? ¿Qué lees? ¿Qué piensas? ¿Qué escuchas? ¿Qué música escuchas? ¿Qué te apasiona? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cómo tú estás criando a tus hijos? ¿Estás dejando que el gobierno críe a tus hijos en las escuelas? ¿O estás tomando el discipulado diario de tus hijos en tus manos? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Que tu matrimonio se vea apartado en un mundo corrompido. Que se vea distinto en un mundo corrompido. Que se vea la sabiduría de la palabra de Dios una y otra vez en ese matrimonio. ¿Cómo entiendes tú el tema de la santidad cuando dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir? Que sean santos porque Él es santo. ¿Cómo entiendes tú ese tema? ¿Cómo lo recibes? Porque muchas veces, lamentablemente, yo me he encontrado con que ha habido una experiencia negativa en cómo recibir este tema y en pensar que la santidad es algo frío, algo fariseo, es algo de los religiosos, es algo que quita la vida. Aquellos que son santos son los que no están gozándose de nada, no están disfrutando esta vida.
No. Esa es una manera muy, muy moderna de pensar sobre este tema. Y lamentablemente la iglesia muchas veces en esta época ha abrazado esa idea y por eso no se predica de la santidad. Pero hermanos, la santidad, si ustedes van unos cientos de años atrás y ven cómo nuestros hermanos cristianos pensaban acerca de la santidad. Yo lo he dicho una y otra vez acá y cada vez que me toca hablar de la santidad lo quiero repetir una y otra vez. Debemos redefinir en nuestra mente las nociones previas, los prejuicios que tenemos sobre la santidad. Y que cada vez que tú pienses en la palabra santo o santidad, tú pienses en lo más hermoso, bello, glorioso, que trae más deleite, lo más feliz que tu imaginación pueda pensar. Los antiguos cristianos, su oración más apasionada y constante era: quiero más santidad. ¿Por qué? ¿Cuál es tu oración más constante? ¿Cuál es tu deseo más presente, más ardiente, más frecuente? Cuando tú vas a orar al Señor y pides por algo, ¿qué pides? Que pidas santidad. ¿Por qué? ¿Por qué santidad? Porque quiero ser el mejor fariseo del pueblo. Eso no es santidad. Quítate de la cabeza que eso es santidad. Otra vez redefine en tu cabeza cuál es el llamado a la santidad. Santidad es disfrute de Dios y de las cosas de Dios en una manera incremental. Tú y todos nosotros fuimos creados para satisfacer nuestro corazón en Dios. Y por nuestro pecado, porque nacimos pecadores, porque nacimos enfermos y corrompidos espiritualmente, odiamos a Dios por naturaleza. Aborrecemos a Dios por naturaleza. Al Dios verdadero, al Dios bíblico. ¿Qué es la santidad? Es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones para sanar nuestro apetito espiritual. Y ahora sí, por fin, desear a la fuente de la vida eterna y de todo deleite, Dios eterno. Y sumergirnos en esa fuente y disfrutar de ese Dios eterno que nos creó para esa felicidad. Y lo que te impide ser así de feliz es el pecado. Y por eso la mayor oración de los antiguos cristianos, y espero de que tu vida, es más santidad. Más sanidad de mis apetitos para abrazar más a Dios. Muchos hermanos están enfermos ahora. Y usted se dará cuenta de algo. Cuando usted está enfermo, no quiere comer. Piense en cuál es su platillo favorito. Vamos a poner que sea salmón. Cuando usted está enfermo, el salmón no le va a saber igual. ¿Por qué? ¿Porque hay un problema con el salmón? ¿Cuál es el problema? Estamos enfermos. El problema no es Dios, o si Dios es deseable, o si Dios es hermoso, o si Dios es glorioso y digno. El problema es que nosotros estamos ciegos y duros y fríos. Y por lo tanto, cuando oramos cada día, Señor, dame más santidad, estoy diciendo, Señor, ayúdame a tener un apetito sano.
una vista clara para ver tu luz y tu dulzura y correr hacia ti cada día. Y así ser hijos que se deleitan en estas realidades espirituales. Segundo punto, ahora, cuando hacemos eso, cuando vivimos de esa manera, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, de esa manera santa como Dios es santo, reflejamos que somos hijos de Dios, reflejamos quién es nuestro Padre. O sea, imagínense por ahí a una persona X que se encuentren viajando por el mundo, que su forma de pensar es deleitarse en la cruz de Cristo todo el día y vive una vida que honra al Señor. ¿Ustedes qué van a decir? Es cristiano. Si no, ¿cómo más? Es decir, la vida, la forma de pensar y la forma de vivir de esa persona muestra y refleja quién es su Padre. ¿Quién es su Padre? Ahora vamos al segundo punto. Vivamos como hijos que no solo reflejan a su Padre, pero intencionalmente honran a su Padre. Intencionalmente honran a su Padre. Honra a tu Padre. Cuando pienso en eso y pienso en los padres terrenales, recuerdo esto. No existe nada que traiga más honra a un padre, a un papá, a un hombre, que la forma en la que sus hijos y su esposa lo honran. Puede ser que un hombre sea millonario, multimillonario, exitoso, empresario, que tenga muchos talentos, que sea un artista reconocido, un filósofo. Pero si su propia familia no lo respeta y admira, es un hombre que vive humillado. Al contrario, yo he visto hombres de Dios, pobres, sencillos, que no han podido proveer más que una casa en muy mal estado con un techo de lata, y que son recibidos con sinceridad genuina por sus hijos, por su esposa, con tal celebración y honra y admiración, que es el hombre más feliz del mundo. Porque recibe la honra de sus hijos y de su esposa. No importa que los vecinos o que los del trabajo lo humillen o le digan pobre, no importa. Tiene la mayor honra. Los que más lo conocen lo admiran. Por lo tanto, con nuestro Padre Celestial, ¿vivimos intencionalmente honrando a nuestro Padre? Hay 5 formas en las que Pedro nos muestra cómo podemos honrar a nuestro Padre Celestial. Que tú digas, yo quiero honrar al Señor. Hoy, esta semana, este mes, este año 2022, quiero honrar a mi Padre Celestial. 5 cosas que puedes hacer. Primero, lo honramos invocándolo. Comienza Pedro diciendo, versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la palabra a cada uno. Quiero simplemente que pienses en esto. Estos hijos de Dios en esa época invocaban a su Padre. Invocaban a Dios. ¿Qué significa invocar? Orar. Una de las maneras más comunes de deshonrar a nuestros padres terrenales es olvidándolos completamente. Olvidándonos completamente de ellos, ignorándolos completamente. Y muchas veces hacemos esto con nuestro Padre Celestial. Vivimos vidas sin oración. Ahora, yo te invito, honra a tu Padre Celestial presentándote a Él continuamente. ¿Cómo se hace esto? Viviendo continuamente consciente de la presencia de Dios. Tú estás en tu trabajo, ahí está Dios contigo. Invócalo, reconoce que Él está ahí. Señor,
Gracias por estar conmigo en este trabajo. Ayúdame en lo que estoy haciendo. Permíteme honrarte en esta forma. Si estás en la casa y estás limpiando, cocinando, haciendo algo, Señor, aquí estoy sirviéndote, ayúdame a hacerlo bien para tu gloria. Si estás en un problema y dices, no sé qué hacer, estoy en desesperación, ¿cómo resuelvo esto? Señor, trae la sabiduría y la solución para esto. Segundo, lo honramos temiéndole. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces lo honramos temiéndole. El pueblo de Dios, todos nosotros debemos recobrar el temor de Dios. Esa es debe ser una de nuestras características distintivas. Los cristianos, los hijos de Dios son aquellos que temen a Dios. Hay un pasaje en el profeta Malaquías que a mí siempre me ha impactado. Yo quiero que te quedes con ese pasaje. Malaquías 1:6. El pueblo estaba deshonrando a Dios en su forma de ser. Y Dios le hace esta pregunta. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Si yo de verdad soy su padre, ¿dónde está mi honra? Si yo de verdad soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Piensa en eso. Tercera forma en que puedes honrar al Señor, invocándolo, temiéndole. En tercer lugar, reconociendo el costo de nuestra adopción. No dando por sentado la salvación. Es que Dios es amor, tenía que salvarnos. Dios hizo lo que tenía que hacer. Él es Dios. No, Él no tenía que salvarnos. Él no salvó a los demonios que se rebelaron contra Él. Él no tenía que salvar a nadie de acá. Hay muchas personas que van al infierno, no fueron salvadas. Pero Él te salvó a ti si tú eres creyente el día de hoy. ¡Qué privilegio! Pregunta, ¿cuál fue el costo de tu salvación personal? Dice la palabra de Dios, versículo 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sangre preciosa, un cordero sin mancha. Ese es el costo de nuestra salvación. Él murió por ti, Él lo dio todo por ti. Recuerda eso y reconoce eso. Cuarta forma en que puedes honrar a Dios, lo honras reconociendo el privilegio de nuestra adopción. No solo que el costo, el gran costo, pero que es un privilegio. Versículo 20 al 21, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Te amó desde antes de crearte, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Él nos ha amado y nos ha dado un privilegio increíble que no mereces y yo no merezco. Yo merezco estar en el infierno ahorita. Y honramos al Señor cada vez que reconocemos, es un privilegio. Es un privilegio para mí ser su hijo y estar aquí. Y por último, este es el enfoque práctico que Pedro le da. Como lo que quiere que te lleves de cómo honrar a tu padre. O lo honramos amando a nuestros hermanos.
De la misma manera que en una familia, los hijos que se pelean traen vergüenza a su padre, así también, si hemos de honrar a Dios, debemos comenzar por la forma en la que nos amamos unos a otros como hermanos del mismo Padre de Dios. Dice versículo 22 al 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiero que notes algo ahí en este pasaje, cómo Pedro lo escribe. Hay un mandamiento, amaos entrañablemente, profundamente. Y ese mandamiento está repleto por arriba y por abajo de muchas cosas que Pedro está diciendo. ¿Qué está diciendo Pedro? Está diciendo, ustedes que ya fueron rescatados, que tienen un nuevo corazón, que nacieron de nuevo, que tienen el Espíritu, ustedes que han sido purificados, ustedes al cual se le ha dado un amor por medio de la salvación. ¿Qué es lo que quiere decir? El mandamiento de amar a nuestros hermanos no es un mandamiento de hacer algo nuevo que no hacemos. El amor unos por otros como hermanos es una señal de nuestra salvación genuina. No es una fabricación de nuestras obras. Lo que Pedro está diciendo es, ya que ustedes son verdaderamente hijos, que han nacido de nuevo, que tienen al Espíritu Santo y que la gracia de Dios ha llenado sus corazones de amor unos por otros, intencionalmente trabajen para que ese amor se exprese y abunde y sobreabunde entre ustedes. Eso es lo que está diciendo. Él no está hablando de personas que no aman a sus hermanos. Hey, ámalos. No. Ya esa obra fue hecha en la conversión. Por lo tanto, examina tu corazón, porque esa es una de las marcas distintivas de una verdadera salvación. El amor por los otros hijos de Dios, por mis hermanos. Vamos a terminar con este tercer punto, no solo reflejando a nuestro Padre, no solo honrando a nuestro Padre de estas 5 maneras que Pedro habla, pero por último, tercer lugar, vivamos como hijos que escuchan a su Padre. Pedro termina con un énfasis en la Biblia, en la palabra de Dios, en la palabra escrita de Dios. Y hay 3 cosas que resaltar acerca de la palabra de nuestro Padre. Nuestro Padre, hermanos, no está ausente. No tenemos un Padre ausente. No somos huérfanos. Jesucristo mismo dijo eso. ¿Recuerdan en el Evangelio de Juan? No os dejaré huérfanos. Les enviaré un consolador. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver un consolador? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo viniendo a consolarnos? Un parácletos, una persona que está cuidándonos. ¿Qué tiene que ver eso con ser huérfano? Ser huérfano tiene que ver con tener a un padre. Por eso fue bueno el primer mensaje de Pedro, profundizar en la Trinidad. Porque nuestro Padre no está ausente. No somos huérfanos. La comunión que tenemos con el Padre y con el Hijo son reales mediante el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra en el pueblo de Dios mediante la palabra escrita del Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, este libro. Esto es provisto para la iglesia, para los hijos de Dios, y mediante la palabra, el Espíritu Santo nos ayuda a tener comunión con el Padre en el Hijo. Así que esto es muy importante para tu relación real
como hijo de Dios que está con tu Padre. Primero, porque la palabra de nuestro Padre tiene un valor eterno. La palabra de nuestro Padre tiene un valor eterno. Lee la Biblia por eso. Dice la palabra así, versículos 24 y 25. Hablando de que hemos sido renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, porque toda carne es como hierba. Está citando un versículo del Antiguo Testamento. Es interesante que Pedro nos dice, miren la importancia de la Biblia citando la Biblia. Dice, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué significa eso? En primer lugar, significa que tenemos que escuchar menos videos de YouTube y leer más nuestra Biblia. Eso es lo primero que significa. Es decir, que hay muchas cosas que escuchar el día de hoy, muchas palabras, muchas voces que escuchar, pero solo la palabra de Dios permanece para siempre. ¿No se dan cuenta de eso? Hay tantas cosas interesantes el día de hoy. Vivimos en una época de cosas muy, muy interesantes que llaman mucho la atención. Pero ¿no se dan cuenta que una vez que uno ya ha consumido ese video o ese podcast o ese libro o ese audio o ese artículo o esa noticia deja de existir? Pasó. Y después quizá te interesa otra cosa y otra cosa. Pero hay algo que permanece. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué no invertimos nuestro tiempo en aquello que permanece y que no se desvanece una vez que simplemente lo hemos consumido? Ama la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Memoriza la palabra de Dios. Segundo, la palabra de nuestro Padre es el Evangelio. Eso es importante. Mira cómo Pedro termina el versículo 25. Dice, hablando de cuál es la palabra de Dios que permanece para siempre, dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Interesante. Lo que quiere decir es que toda la Biblia es una presentación de la persona y obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, enviado por el Padre en el poder del Espíritu para salvarnos. Jesús dice esto en Juan 5:59, le dice a los fariseos, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, de principio a fin, apuntan hacia el Nuevo Testamento. Anuncian que iba a venir un Salvador, que Dios iba a venir a rescatar a su pueblo. Y el Nuevo Testamento presenta cómo eso sucede. Dios vino por su pueblo, nos rescató, el Rey nos rescató muriendo en la cruz por nosotros, resucitando, venciendo a nuestros enemigos, y envía al Espíritu Santo a aplicar esa salvación en todo su pueblo, a rescatar y aplicar la sangre de Jesucristo a tu alma, a tu vida, a cada persona por todas las épocas que ha sido cristiano. Y esa es la Biblia, esa es la historia de la Biblia. Lee la Biblia entonces preguntándote, ¿cómo veo a Cristo en este capítulo, en este pasaje? ¿Qué aprendo de mi Salvador? ¿Qué aprendo de mi salvación? ¿Qué aprendo de cómo vivir para Cristo ahora que he sido salvo? ¿Cómo puedo usar este pasaje para hablar a otra persona sobre Cristo? Es una buena pregunta que hacer cuando lees la Biblia. Te recomiendo que estudies la palabra. Y nosotros tenemos aquí recomendaciones de una Biblia de estudio Herencia Reformada, que ayuda para los devocionales familiares y es muy enfocada en Cristo. Y a mí me ha gustado mucho ver a Cristo en libros difíciles como Levíticos, Deuteronomio, libros difíciles. Si estás interesado en eso, podemos hablar después del servicio.
Y por último, la palabra de nuestro Padre es deseable. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Simplemente dice esto: es deseable. O sea, no es una medicina grotesca y horrible que tienes que tomarte porque, bueno, me va a hacer bien. No, hermanos. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Muchas familias tuvieron bebés el año pasado. Todavía algunos de ellos están amamantando. En mi casa también tenemos un bebé. Y es increíble la pasión y el griterío cuando quieren tomar leche. Y esa es la ilustración que el apóstol Pedro da, diciendo: deseen la palabra de Dios así, deseen la escritura así, porque ustedes son verdaderamente hijos, porque tienen un corazón de hijos, y el Espíritu Santo que está en todos los hijos te lleva a desear la palabra. Pero preguntas: ¿por qué yo no deseo la palabra como antes? Por el pecado. Por eso Pedro comienza, otra vez lee en tu Biblia, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desechando el pecado. Ahora deseen la palabra de Dios. Nosotros no hemos ni siquiera comenzado a ver la belleza y delicia que Dios tiene preparada para nuestras almas en la palabra. Si tú te sientes ahora vacío, sin propósito, y dices: es que no veo mucho en la vida, Dios ya tiene preparado para ti un banquete espiritual para deleitar tu alma, y está aquí. Y es el pecado. Es el pecado que no te permite ver la gloria de esta belleza. Por lo tanto, arrepiéntete. Arrepentimiento significa desechar decisivamente el pecado para abrazar a Cristo. Cortar con el pecado decisivamente para abrazar a Cristo. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Porque el evangelio que te salva es el mismo que te santifica. Salmo 19, 9 al 10 dice: el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que destila del panal. Esa es la palabra de Dios. Y si ustedes son hijos de Dios, Pedro dice esto: habéis gustado la benignidad del Señor. Ustedes ya han probado lo bueno que es el Señor. Ya lo han probado, ya es una experiencia. Por lo tanto, cuando ustedes desean la palabra, desean regresar a probar otra vez esa eterna belleza que ya han disfrutado en su alma. En conclusión, hermanos, meditar en que somos hijos de Dios, y lo que hemos hecho hoy, meditar en que somos hijos de Dios, adoptados, debe impulsar nuestra santidad. El escritor J.I. Packer escribió esto: si quieres juzgar qué tan bien una persona entiende el cristianismo, averigua cuánto valora el pensamiento de ser hijo de Dios.
hijo de Dios. ¿Cuánto valoras ese pensamiento de que eres hijo de Dios? Y tener a Dios como su Padre. ¿Cuánto valoras el pensamiento de que tienes a Dios como Padre? Dice, dependiendo de eso, vas a entender cuánto entiende de verdad el cristianismo. ¿Por qué? Porque todo, escribe esto, porque todo lo que Cristo enseñó, todo lo que hace que el Nuevo Testamento sea nuevo y mejor que el Antiguo, todo lo que es distintivamente cristiano, en oposición a lo meramente judío, se resume en el conocimiento de la paternidad de Dios. Padre es el nombre cristiano para Dios. Entonces, hermanos, debemos regresar continuamente a esta verdad bíblica de que Dios es nuestro verdadero Padre y que nosotros somos sus verdaderos hijos. Entonces, acerquémonos a Él cada día, confiando en la sangre de Cristo y recordando la infinita gracia que hemos recibido. Y fortalecidos por esa gracia del Evangelio, crezcamos cada día en santa obediencia y temor a Dios nuestro Padre. Vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra. Ayúdanos a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Nosotros hemos gustado la benignidad del Señor, hemos visto tu bondad. Ayúdanos, Padre, a reconocer esta realidad, que somos tus hijos, que somos tuyos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.